la guerra que se está viviendo en Ucrania con motivo de la invasión, la verdad es que es una situación que da para debatir, pero no solamente debatir, sino ver qué cosas más podemos hacer. Como organización del MPDL hicimos el viernes un acto a las 12:30 de la mañana en el Círculo de Bellas Artes. Intentamos que no fuéramos solo el MPDL, sino hacerlo, como he dicho antes, con diferentes organizaciones pacifistas. Estuvo Federico Mayor Zaragoza, estuvieron la representante de CEAR, estuvieron la representante de la plataforma del tercer sector en nombre de todas las organizaciones del tercer sector, de mujeres progresistas y sobre todo lo más importante, pues estuvieron los dos sindicatos, tanto UGT como comisiones obreras. El acto se llenó en el Círculo de Bellas Artes. Algunos de los que estéis aquí sé que lo estuvisteis presentes, porque a pesar de que el acto estaba lleno, pues algunos os vi. En el caso que veo aquí a Mariano, yo creo que salió muy bien el debate. Hicimos un manifiesto que luego pues lo hemos difundido lo más posible en acto. Bueno, hoy lo que pretendemos es que cada uno de vosotros pues hagáis una reflexión, como ha dicho Carlos, y sin más, pues agradeceros que estéis aquí en esta online Vivenar, y ya veo que también ha entrado Manolo Rodríguez, aunque no se le ve porque pone cámara, pero creo que se le oirá si toca el aparatito de que puede hablar, el altavoz, pero ha intentado entrar por lo que he visto ahora. Entonces, sin más, agradeciéndoos a todas y a todos los que estáis aquí, que nos ilustréis y que veamos qué podemos hacer en un asunto que nos tiene muy preocupados, ¿no? Por la trascendencia que en sí tiene. Entonces, Carlos, te doy la palabra para que tú dirijas Pues este... muchas gracias, Paquita, y muchas gracias a todos los asistentes hoy a este debate, a todos los invitados y a todos los que nos escuchan hoy o a través de las redes. La guerra de Ucrania hace ya un año, parece que fue ayer, pero desgraciadamente sigue en el campo de batalla y tiene pinta de no parar fácilmente. La guerra de Ucrania plantea pues muchos debates y yo creo que el acto de hoy es sobre todo para debatir, para reflexionar, para pensar, ¿no? Ha puesto en entredicho los valores de la modernidad, los valores que todos compartimos, el valor de la paz. La paz se ha roto por una agresión, por un acto de agresión de uno de los garantes de la paz, en teoría, de Rusia, ¿no? Y eso han puesto en entredicho también la seguridad jurídica, el papel del derecho, también el papel de las organizaciones internacionales, el modelo de seguridad de la OSCE, se ha saltado por los aires ese modelo, se ha bloqueado el Consejo de Seguridad, que sería el garante de la paz. Desde el punto de vista de la justicia, pues también pues están cometiendo crímenes internacionales, se están viendo que va a ser muy difícil perseguirlos, pero bueno, se está planteando cómo se están produciendo anexiones ilegales de territorios y por tanto pues eso plantea también la cuestión de cómo salir de esta, ¿no? Es decir, cómo salimos de este entuerto, cómo salimos de esta guerra desde el punto de vista de la justicia penal, desde el punto de vista de en qué medida, pues, en fin, se puede legitimar estas cosas que están pasando o no, que vamos, legitimar, pues no se pueden legitimar, no es obvio, ¿no? Pero vamos, ¿qué salida tiene esto? Seguir peleando, la diplomacia. Hombre, yo entiendo que tampoco son excluyentes, ¿no? Estamos viendo en la prensa que unos dicen hay que seguir peleando y otros hay que negociar. Yo creo que también son vías compatibles. Hay que apostar, yo creo, siempre por la paz a través de la negociación y a través de la diplomacia, pero también es verdad que tampoco puedes, en fin, rendirte, porque eso, rendirte, sino, en fin, todo eso plantea temas y veíamos el otro día un artículo de Habermas, pues muy interesante, que de alguna manera pues da a entender que hay que negociar. Desde la perspectiva jurídica también podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Los estatutos de neutralidad, que de alguna manera pues están pues saltando por los aires, el de Austria, el de Suiza, vamos,
o el de Suecia, Finlandia. Es decir, en qué medida esos estatutos pues tan antiguos que están en los convenios de La Haya pues no se ponen en entredicho. Y también hay otra cuestión, que es en qué medida ahora la OTAN o los países miembros de la alianza, que no somos beligerantes, en la medida en que estamos apoyando, pues no vamos a acabar, es decir, cuando se puede cruzar esa línea roja de pasar de ser no beligerantes a ser beligerantes. Eso es una cuestión jurídica, pero también es una cuestión política. Otro tema es el tema de la guerra nuclear y en qué medida eso pues también pone esta guerra bajo una luz que no es la normal y que pues también en fin, a mí se me ocurren, si queréis, más cuestiones que respuestas. También otra perfil de análisis es el de la solidaridad con los ucranianos que han tenido que huir, con los refugiados, con los desastres que se están produciendo, con el desastre humanitario que toda guerra conlleva, etcétera. En fin, bueno, he dicho 5 minutos para todo el mundo y no quiero saltarme esta regla. Yo, en mi intervención, pues agradecer a todos los ponentes y poner de relieve, pues yo creo, muchas cuestiones de debate sobre las cuales pues hay que tomar, no sé si posición, pero al menos tomar conciencia e intentar pues apoyar una salida a poder ser negociada, ¿no? Porque es la que probablemente evite víctimas, pero claro, tiene que ser una negociación que no sea al precio de la justicia tampoco, ¿no? Bien, ya sin más cuestiones o sin más prolegómenos, pues cedo la palabra a Enrique Gomariz, que ha sido el coordinador del número de la guerra de Ucrania, junto con el resto de los compañeros del Consejo, y os pediré a todos, y luego pues seguidamente voy cediendo las palabras al resto de los miembros o de las personas que estáis aquí hoy y que vais a intervenir. Os pediré, por favor, pues que intentéis ser breves y nos limitemos a dar pinceladas para luego tener un poco de tiempo para el debate y la reflexión conjunta. Bien, Enrique, tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo creo que los distintos aspectos del conflicto que tocamos en la edición de la revista, aunque quedaron en alguna medida pasados por el tiempo, lo cierto es que tocamos un conjunto de aspectos que eran relevantes. Ahora bien, sin embargo, en este primer aniversario, yo sí encuentro que hay dos elementos, dos aspectos del conflicto que por lo menos a mí me han hecho modificar las perspectivas con las que veo la guerra y la solución de la guerra. Los dos aspectos relevantes que se han, digamos, expresado más claramente en este aniversario son las estimaciones que se han hecho sobre la cantidad de pérdida de vidas humanas y el otro, la creciente globalización del conflicto que han expresado distintas organizaciones internacionales. En cuanto al primer elemento, la última estimación que conozco, que es la del Pentágono, supone que la guerra en este año ha causado 240.000 muertes de combatentes, además de los 35.000 civiles. A ver, una idea de la catástrofe humanitaria que esto significa la podemos obtener si comparamos con algunas catástrofes recientes, ¿no? O sea, vean ustedes en términos de cifras, el terremoto el terremoto de Turquía y Siria ha costado cerca de 50.000 muertos. O sea, este tiempo de guerra en Ucrania ha costado 5 veces más muertos. Entonces, eso nos da una idea
de la dimensión de la catástrofe humana que significa tener cada semana 5.000 muertos. Por lo tanto, ese elemento sí, a mi juicio, cambia un poco las perspectivas del conflicto. Es decir, saber que vamos a continuar el conflicto significa continuar una masacre absolutamente apocalíptica hasta ahora. ¿Ok? El segundo elemento es la creciente globalización del conflicto. No solo Naciones Unidas ha ido describiendo los efectos a nivel mundial y tal, ya habla de 1.500 millones de personas afectadas por la guerra. Pero también hay otra dimensión de esa globalización que hemos visto justo ahora reciente, con el primer aniversario, que es una elevación del nivel argumentario de las potencias en conflicto, ¿no? Hemos visto las intervenciones de Putin, las respuestas de Biden, etcétera, etcétera. Entonces, hay ya una claridad de que tanto por la afectación a nivel mundial como por la elevación de la competencia interhegemónica, la guerra de Ucrania se está globalizando. Sobre la base de estos dos elementos nuevos en el sentido de que cobran un perfil especial, yo lo que he hecho ha sido ir repasando los argumentarios, el argumentario acerca de la continuación de la guerra. ¿Sí? Y esto lo voy a hacer puntualmente, en breve. Primer argumento. Ha sido la Rusia de Putin, quien ha comenzado la guerra. Por lo tanto, es la única responsable de la misma. Esto es una media verdad, porque si bien es cierto que ha sido Putin el responsable de haber iniciado la guerra, no es solo Putin. Y somos prácticamente toda la comunidad internacional quienes tienen responsabilidad de la prolongación de la guerra. Es decir, la responsabilidad de haberla iniciado no restringe ni disminuye la responsabilidad de una estrategia que quiera continuar la guerra. Segundo argumento. Rusia ha sido la agresora y Ucrania la víctima. Es Putin quien está en falta, desde luego. Ahora, la ética de la responsabilidad no solo mira quién es el malo de la película, sino también qué significado tiene el tipo de respuesta que demos a ese daño. Bueno, Zelensky en abril del 22 dijo con toda claridad: creo que la expulsión de las tropas rusas del territorio ucraniano significaría un precio que el pueblo ucranio no está en condiciones de pagar. O sea, dicho en breve, esto tiene un precio. ¿Ok? Entonces, si el precio es 5.000 muertos cada semana, me parece un precio demasiado elevado. Así que hay que pensar un poquito cómo, ¿sí?, podemos hacer algún tipo de restitución sin prolongar esta matazón de rasgos apocalípticos. El otro argumento. Moscú no quiere negociar, lo que obliga a continuar la guerra. O sea, esto es en el fondo una argucia argumental. Todos sabemos que en los manualitos de resolución de conflictos está claro que la disposición de uno a la negociación no debe depender de la disposición del otro a la negociación. ¿Sí? O sea, uno puede entender que Rusia no quiera negociar, pero no puede entender que el resto no quiera negociar, porque Rusia no quiere negociar. Eso está negado en cualquier manerito sencillo de resolución de conflictos. El otro argumento. La disposición a negociar implica el abandono de Ucrania a su suerte. Bueno, eso es en el fondo una cierta falsedad intencionada, ¿sí?
Ya mencionó Carlos a Habermas, no tiene nada que ver. Es decir, justo lo que planteó la Unión Europea al principio del conflicto, y sobre todo Macron, era precisamente eso. El arte del asunto está en defender a Ucrania y buscar la negociación. ¿Sí? Lo que pasa es que efectivamente, rodando, desde septiembre del año pasado, eso se ha cambiado por una guerra de larga duración para derrotar a Putin, cueste el tiempo que cueste. El otro argumento. La detención de la guerra está en manos de sus protagonistas. Y cuando digo protagonistas, incluyo Estados Unidos y la OTAN. Falso. Ya no es así. Hace tiempo que la responsabilidad de prolongar el conflicto o de detenerlo está en manos de toda la comunidad internacional. La comunidad internacional no debe aceptar posturas numantinas de Kiev, muera Sansón y todos sus filisteos. Preferimos morir a una paz injusta. Eso puede ser un argumento para Zelensky, pero no es un argumento para la comunidad internacional. Existe algo que hace tiempo se ha puesto en marcha, que es el derecho de proteger. ¿Sí? Y otro año con 250.000 de personas muertas, gracias, pero no es admisible ni siquiera desde el punto de vista del derecho humanitario. Siguiente argumento. Bueno, solamente es posible una paz justa. Es decir, la guerra no puede detenerse hasta que no logremos la expulsión de las tropas rusas de todo el territorio ucraniano. O sea, esta condición en realidad es un argumento a favor de la continuación de la guerra. ¿Sí? Porque esa opción significa una completa derrota de Rusia, algo que Moscú no está dispuesto a aceptar. Desde luego, tanto en Washington como en Bruselas, se sabe que la negociación deberá hacerse incluyendo concesiones mutuas. Eso es algo que se sabe. Lo que pasa es que se sustituye por la guerra de desgaste, en el caso de Rusia, para ver si los aliados se cansan, y en el caso de Washington, y sobre todo de Londres, hay que decirlo, para ver si le montamos un nuevo Afganistán a Rusia y fatigada y cansada se va. Evidentemente, esa condición es imposible si se quiere resolver y parar la guerra y la matazón de la guerra en los meses siguientes. El otro argumento. Bueno, es que el único argumento que ofrece Rusia es sacar a la luz el armamento nuclear, y eso es detestable. Desde luego que es detestable, pero evidentemente es una constatación. Es decir, se está peleando contra una potencia nuclear, ¿ya? O sea, o es que no nos damos cuenta que cuando Washington no cede a las peticiones de Zelensky de que le pase los aviones de combate F-16, no es porque está pensando que está combatiendo contra un enemigo que tiene armas nucleares. Pues por supuesto que está pensando en eso. Entonces, sí, es una evidencia, y sí es necesario tratar de no llevar la confrontación a límites que no tenga regreso, porque eso, nunca mejor dicho, es jugar a la ruleta rusa. Octavo argumento. Enrique, por favor, ve acabando, que ya... Estoy acabando. El argumentario justificatorio y valórico de Rusia y Estados Unidos para prolongar la guerra está basado en valores acomodaticios. ¿Sí? Rusia sostiene que está defendiendo su patria porque Occidente quiere destruirla, ¿ya? Lo cual no es verdad, evidentemente, aunque sí es cierto que lo que pretende Occidente es subordinar a Rusia, eso está claro, ¿sí? Pero destruirla es un invento. Por eso
el valor del patriotismo es acomodaticio. Pero al revés sucede lo mismo, es decir, en la respuesta de Biden en Polonia, el argumento es que ellos están obligados moralmente a defender la democracia y la libertad en todo el mundo y que por lo tanto, por esa razón, apoyan a Ucrania. Ya, ok. Cuando también acomodaticio, porque hemos visto en muchas oportunidades cómo ante dictaduras Estados Unidos no se preocupa mucho si son sus aliados, ¿ya? Entonces, el argumento valórico justificatorio de ambos no es de recibo. Y por lo tanto, mi conclusión es que el detenimiento de la guerra necesita de todos los actores de la comunidad internacional. Que los planes de paz vengan de donde vengan, tengan la procedencia que tengan, son bienvenidos como planteamientos de reflexión. ¿Sí? Pero lo que no es, lo que está clarísimo ya, que no es moralmente aceptable, es mantener esta pavorosa destrucción de vidas humanas a causa de la guerra. No es una guerra de 300, 400 muertos, ¿ya? Es una guerra de 250 millones de personas, que significa 5.000 muertos cada semana. O sea, es una catástrofe humanitaria. Por lo tanto, ninguna persona que tenga valores, digamos, universales, puede aceptar la prolongación de la guerra. A partir de ahí es que pueden, digamos, discutirse distintas opciones para cómo lograr la paralización de la guerra. Pero el primer valor fundamental debe ser parar esta matazón. Esta guerra no es una guerra focal, es una guerra cada vez más global, que está causando una cantidad de víctimas humanas inimaginable. Muchas gracias, Enrique, por tu intervención. Y ahora tiene la palabra el embajador José Antonio de Iturriaga Barberán, que entre otras muchas embajadas ha sido embajador en Rusia, ha sido también jefe de la asesoría jurídico internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, secretario técnico del Ministerio, embajador también en Irak, en Irlanda y en organizaciones internacionales en Viena. Embajador, pues tienes la palabra. No se oye. Dale a silenciar, o sea, dale que no se oye al botoncito de la derecha de tu... A reactivar audio. Reactivar audio. En una especie de micrófono. A lo del vídeo. ¿Sí? ¿Me oye? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Vale. Ahora. Digo que esto es un tema que en 5 minutos es misión imposible, porque hay tantísimas cosas, se podría hablar durante horas. Yo voy a procurar hacer una intervención telegráfica y simplemente resaltar puntos en el ámbito que es mi especialidad, que es el diplomático. Una cuestión importante, y es que todos no parecen ser conscientes, es de que hay un agresor y un agredido. Entonces, cuando se dicen hay responsabilidad de todo, no, señor, hay una responsabilidad única. Es decir, la guerra es una guerra asimétrica. Ucrania no está atacando a Rusia, mucho menos la OTAN o Estados Unidos. Es Rusia la que ha invadido Ucrania, la está machacando, está bombardeando todo tipo de objetivos civiles al margen de cualquier norma del derecho de la guerra. O sea que ese es el punto de partida. Entonces nos podemos decir, no, hay que buscar una paz entre los dos, como si fueran dos señores que se han puesto a pelear. No, señor, ha habido un agresor y un agredido. Como siente, todo esto, y cuando dice que es responsable, es fundamentalmente el señor Putin. Ucrania lo único que está haciendo es defenderse. Y los países occidentales lo que están haciendo es ayudar a Ucrania a defenderse y, de modo un poco cicatero,
O sea que hoy previamente leía un comentario muy bueno de Leonard que decía que la guerra de Ucrania ha tenido consecuencia mostrar por primera vez lo unidos que están las potencias occidentales y al mismo tiempo lo débiles que son. Es decir, que si tenemos en cuenta que a pesar de este hecho clarísimo de una agresión de un Estado, además una superpotencia contra un vecino relativamente de poca entidad, y que además está violando todas las normas más elementales del derecho internacional y del derecho humanitario. Entonces la reacción no puede ser más que defenderse. Si tenemos en cuenta además que 2/3 de la humanidad no han condenado la agresión, sobre todo India y China, que son los 2 países más importantes, por lo menos, numéricamente hablando. Entonces, es que si no aceptamos, si no hay un acto de defensa, recuerden la anécdota de Oscar Wilde cuando decía la única forma de resistir la tentación es cediendo a ella. Claro, si se hace una paz y se permite que Rusia se quede no solamente con Crimea, sino con el Donbass y con todo lo que pueda, pues así inmediatamente llegamos a la paz. O sea, pero eso se habla de una paz, hay que hacer una paz justa. Y no se puede, para contentar a un agresor, hacerle que el agredido haga concesiones territoriales importantes y deje de ser un Estado un Estado fallido. De modo que, ojo con eso de la paz. Ha habido muchas propuestas y Putin, yo lo conozco personalmente, es una persona extremadamente decidida, inteligente y ambiciosa y frío como un pepino. Y él ha hecho un error de cálculo impresionante siendo un profesional de los servicios de información, ha hecho un error de cálculo tremendo y ahora no sabe cómo salir. Se ha metido en un lodazal y no sabe cómo salir. Entonces, está pegando palos de ciego y no de tan ciego. Entonces, ante la oposición de Ucrania, lo que ha ido es destruir la moral, matarlos de frío, de hambre, quitarles el agua, para que así se rindan. Y eso lo va a tolerar y hay que en base a eso, hay que hacerle concesiones. Ucrania tiene que hacer concesiones al agresor. ¿Por qué? Que me diga alguien por qué hay que hacer concesiones a un agresor. Y ahora, como digo, está dando bola de ciego, está amenazando con la guerra nuclear. Ahora acaba de denunciar suspender el Tratado START, que es el único tratado sobre delimitación de armas nucleares que está en vigor entre Estados Unidos y Rusia, que limita el número de ojivas nucleares. Está visto que la Organización Internacional, especialmente la ONU, Consejo de Seguridad, principal responsable, es incapaz de atender porque cuando el agresor es un miembro permanente del Consejo de Seguridad y tiene derecho de veto, pues el Consejo de Seguridad está completamente maniatado. La Asamblea General puede tomar todas las resoluciones con 141 votos a favor y solamente 5 en contra, pero que cuando la mayoría de la población mundial se abstiene y no condena al agresor. Entonces, sí, hay que buscar una paz, pero lo fundamental es que sea una paz justa. Pero embajador, una pregunta, si me permitís, es decir, justa del todo no puede ser, ¿no? O sea, ninguna cesión se podría en una paz de este tipo. Claro, el tema de la paz con Rusia es que tiene el arma nuclear, si no nos podemos ir a una tercera guerra mundial o hay ese riesgo. Bueno, ese es el chantaje, de Rusia. Ese es el chantaje de Rusia. Pero, embajador, Zelensky le habría respondido el año pasado de una forma muy clara. ¿Qué concesiones hay que hacer a Rusia? Que es el agresor y Ucrania el agredido. Nadie está desconociendo eso. Ese es el argumento segundo que yo he mencionado. Nadie está desconociendo eso. Pero, ¿qué dice Zelensky en ese momento? Mire, hay que hacer alguna concesión para parar esta guerra, porque el precio que estamos pagando el pueblo ucraniano es excesivo. ¿Ok? O sea, cuando usted pregunta ¿por qué hay que hacerle concesiones? Pues sí, está muy claro. Porque seguir la matazón de 5.000 muertos a la semana
Es una barbaridad Que humana. Ucrania tiene la culpa de que le estén asesinando estos... No, Ucrania no tiene la culpa. No, pues, Es culpable de haber iniciado la y la guerra. comunidad internacional... No, yo no puedo estar de acuerdo con lo que has dicho, de que no. la comunidad internacional es responsable de la continuidad de la guerra. Lo único responsable de la Sí, guerra claro es que el señor sí. Putin, únicamente. Vamos ahora a las mediadores, la propuesta de China. Ay, Dios ¿eh? mío. Que es interesante entrar solamente dedicarla a esa cuestión. Parte de la base eso, de que es una guerra, digamos, bilateral. Así que ha habido dos contendientes. No, señor, ha habido un único contendiente. Entonces, yo no comprendo, desde el punto de vista de la justicia y del derecho internacional, por qué yo agredo a una persona. Entonces, porque como le estoy causando daño, para dejar de causar daño, Enrique, en concesión. Perdón. ¿Usted ha oído hablar de la ética de la responsabilidad? No solo hay que identificar quién no tiene la razón, hay que saber qué consecuencias tiene el combate contra eso. Enrique, pero eso ya es interpretación. No, es interpretación. Bueno, es la ética de la responsabilidad que utilizó Zelensky. Enrique, pero esa es tu visión, el embajador puede tener otra visión y Sí. ya está. Y en un debate pues se plantean las visiones, cada uno su visión. Pero él ha preguntado, ya ¿qué bueno, razones hay? pero tú has dado las tuyas y él está dando las suyas y entonces sigamos. Siga, embajador. Sí. No, tomando como la base la propuesta china. Cuando dos personas, hablando, o sea, dos países luchan y tienen la responsabilidad en el inicio de un conflicto, pues es natural que se haga unos mediadores y hagan propuestas para que los dos que han iniciado el conflicto hagan concesiones para llegar a una paz justa. Pero es que esa no es la situación. La situación es que una parte ha agredido a la otra y la está machacando y está causando una serie de daños, todos en territorio ucraniano. O sea, Rusia está cometiendo no solamente un acto no digo de genocidio, de lesa humanidad, no solamente con los ucranianos, sino con sus propios ciudadanos, porque está mandando a cientos de soldados movilizados sin preparar, sin armas, lo está utilizando como carne de cañón. Están muriendo como chinches en territorio ucraniano. A ver si nos damos cuenta. No está agrediendo Ucrania y está atacando ninguna ciudad rusa. Es que si cedemos, esto sería un precedente gravísimo, porque después de Ucrania vendría Moldavia y después vendría, pues no se atreverá con Lituania, que no le faltarán ganas, porque está detrás de la OTAN. Pero meter a decir que la OTAN está atacando a Rusia. Cuando yo he sido embajador en Moscú y he estado en el momento en la entrevista cuando fue el rey a hablar con Yeltsin y le ofreció que asistiera a la conferencia de la OTAN de Madrid y que participara. Incluso se habló y se estableció un acuerdo que durante años ha habido una cooperación muy fructífera entre Rusia y la OTAN. ¿Y quién ha roto todo eso? Hay una parte, comparto que ha habido una parte de culpa en la OTAN, sobre todo de Estados Unidos, al querer aumentar e incluir en el seno de la organización a países como Ucrania o como Georgia, que habían sido antiguos territorios parte de la Unión Soviética. O sea, ahí eso podía ser una circunstancia atenuante, pero nada más, no, el mínimo excluyente. Muchas gracias, embajador. Pues si tiene algo más que decir, si no pasamos la palabra. El discurso del debate, porque hay muchas cosas que decir. Me trato de tener a los 5 minutos. Pues muchísimas gracias, embajador. Yo creo que también es bueno estos debates precisamente para que haya pluralismo de visiones y confrontación de posiciones, ¿no? A ver, ahora tiene la palabra la profesora Montserrat Huguet, que es catedrática de Relaciones Internacionales, catedrática de Historia Contemporánea, perfil de Relaciones Internacionales y directora del Instituto Francisco de Vitoria de la Carlos III, experta en geopolítica y en estos temas. Monse, tienes la palabra.
Dale al volumen que no se te oye y por favor. Ya está, el audio, lo tenía apagado para escucharos bien, ya lo tengo puesto. Si puedes, Bueno, pues 5 minutos sí, te lo agradecemos. Sí, vamos a ver, lo que hacemos es una cosa, Carlos, en el momento en el que tú ves que lleguemos a tiempo, me detienes sin mayor problema, ¿de acuerdo? Vale, de Esté donde acuerdo. esté yo en mi argumentación, para así no complicarme yo demasiado. Bueno, lo primero, he estado muy atenta a las dos intervenciones que he escuchado de Enrique y José. Perdonad, os tuteo, estamos en un debate cercano. Y la verdad es que se suman las dos intervenciones a la cantidad de lecturas que estamos haciendo durante estos días, esta semana, a propósito de esta cuestión que, como muy bien, sobre todo el embajador ha explicado, es muy compleja. Es muy compleja y quizá lo más sencillo es tirar de ese hilo que todos tenemos a propósito de nuestras convicciones para poder tocar estos temas y ir cercándolos. Yo voy a intentar, sin embargo, tocar alguna cuestión en estos 5 minutos muy precisa, no tanto valorativa, sino casi informativa, aunque informar no voy a informar de nada que no sepamos todos los que estamos asistiendo a este estupendo encuentro. Y lo primero que tengo que decir es que lo que yo he aprendido durante este año, algo que ya intuía, pero que bueno, desde luego la situación me subraya, es que hay que ser absolutamente cuidadoso al hacer afirmaciones contundentes sobre lo que entendemos como moralmente aceptable o no aceptable, lo que creemos como justo y no justo, cuando estamos valorando una realidad que no nos toca directamente. Y no nos toca directamente porque somos observadores, de alguna manera, afectados por una situación desde un plano internacional. Pero no estamos en un suelo en guerra, no sabemos lo que es realmente estar viviendo dentro de una guerra. A mí la palabra conflicto me gusta poco, creo que el término conflicto deberíamos modularlo para cosas que no llegan a estos estadios tan violentos que, como muy bien ha explicado Enrique, nos llevan a miles y miles y miles y cientos de miles de muertos, cuando no de todos esos daños que son colaterales, que no son materiales solamente, estamos hablando de heridos, de shocks traumáticos para toda la vida, etcétera. Es decir, es una auténtica catástrofe. Bien, pues aún así, yo no me siento capaz de ponerme en posición muy estricta a propósito de lo que es y no es, en este caso, una actitud moralmente aceptable o no. Lo digo de todo corazón. Bien, pero como he dicho que voy a hablar algo en relación a las cosas que se pueden ver, que se pueden tocar, y mi campo es quizá la geopolítica y de alguna manera el enfoque de la geopolítica, más bien en el ámbito de la historia. Yo lo que sí que aprecio en este año de guerra es que desde luego Putin y la Rusia de Putin, en el sentido de la élite que está procediendo a la ejecución de todas estas iniciativas que han llevado a la invasión de Ucrania y a este nuevo capítulo de la guerra. No olvidemos que esta guerra se inició hace 8 años, ¿no? Tenemos ahí una guerra enquistada en un margen del país que se ha ampliado por decisión unilateral de Rusia. Yo creo que Putin lo que está demostrando es que puede ser, como muy bien decía el embajador, un tipo muy duro, pero no es un buen estratega en ningún caso. Está gestionando destrucción, básicamente lo que gestiona es destrucción, y está además trasladando una imagen de la cultura rusa como una imagen destructora, que es algo tremendamente lesivo en general para
para todo el horizonte de lo que podemos entender como Rusia en la historia. No solamente no solamente destruye, sino que además apenas no reconstruye infraestructuras, no está generando más riqueza en ese espacio que se supone invadido para que sea un espacio realmente ruso y un espacio mejor, no crea capital humano, daña la reputación de Rusia, eso es lo que yo veo, ha consolidado lo que no existía y es a Ucrania como una nación. Ucrania apenas era una nación hace 8 años como tal, no en un sentido histórico, pero sí en un sentido de tiempo presente, de tiempo relativo, y Putin ha conseguido consolidar esa nación. Ha hecho algo contrario a sus propios intereses, que es expandir y fortalecer la organización del Tratado del Atlántico Norte. Eso lo ha hecho Putin y la Rusia de Putin. Ha expulsado de Rusia a ciudadanos que, siendo nacionalistas, tenían un perfil mucho más moderado. Ha conseguido expulsarlos de una manera prácticamente definitiva. Y además ha conseguido desarrollar una habilidad que en Ucrania no existía, no se daba, que es una habilidad para la lucha, una habilidad para resistir, para identificar a un tirano, para crear una narrativa que no era tan potente como la que ahora hay. Ha dejado además al descubierto las debilidades tecnológicas de su propio ejército. Yo eso ya lo dejé por escrito en el estupendo número que coordinó Enrique. Eran debilidades sospechadas, pero ya son debilidades certeras y ahora va al quite, como saben algunos especialistas, mucho más instruidos que yo en esto. China, vamos a ver si China consigue normalizar esa escasa tecnificación de buena parte del armamento ruso y ponerlo al día. Pero además es que ha puesto a prueba a Europa y ha puesto a prueba a una Europa que tenía sus deficiencias y que estaba muy débil tras el Brexit y que de alguna manera está salvando precisamente ese descontrol posterior al Brexit gracias en buena medida a las iniciativas de Putin. Está permitiendo que Rusia esté sobreviviendo en una coordinación interna que parecía prácticamente difícil. Ese es un aspecto que yo quería comentar. Si consideras, Carlos, que ya he hablado demasiado, me lo dices. Si no, sigo un poquito más, como tú veas. Pero si puede ser pero un minuto brevemente. más. Sí, para ir. Bueno, yo quería añadir, quizá muy rápidamente, porque también se ha señalado antes, pero me parece muy importante. Hemos hablado antes de la paz, de una paz justa. Yo me limitaría a decir una paz en la que la libertad sea posible. Yo no sé si justa o no justa, pero realmente lo que Ucrania demanda quizá es una paz, porque una paz se puede hacer ya. En los términos en los que estamos se puede hacer ya. Dejamos que Rusia invada, dejamos que Rusia tome el territorio, dejamos que Rusia consolide lo que tenía y se mueva hacia donde quiera y la paz ya la tenemos. Pero no vamos a tener un pueblo ucraniano con libertad, eso también lo sabemos, y vamos a estar en buena medida esperando a la siguiente arremetida que quiera el agresor de turno, que en ese momento pues puede ser Putin o no. Entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que sabemos, que cada actor en este conflicto o en esta guerra, vuelvo a repetir, entiende por una victoria. ¿Qué es una victoria para cada uno de estos actores? Sabemos lo que es una victoria para Ucrania y realmente Estados Unidos y la Unión Europea y todos los países de la Unión Europea le han dicho a Ucrania, si no abiertamente, si sotto voce, que es imposible la paz que Ucrania demanda, porque Ucrania está demandando recuperar todo el territorio, está demandando reparaciones de guerra y está demandando, obviamente, tribunales de crímenes de guerra, los que sean. Bueno, Estados Unidos le ha dicho que no, que le va a impulsar para que quede en la mejor posición posible para una negociación donde habrá de recortar sus expectativas, obviamente. Esa es la línea también de la Unión Europea, con matices con respecto a Rusia, pero es también la línea de la Unión Europea. ¿Qué quiere Rusia con respecto a la paz?
pues no tenemos mucha información. Podemos suponer que lo que quiere es una incorporación, desde luego ya plena, al menos no rebatida, de la parte del territorio que ya consideraba suya, y desde luego lo que probablemente querrá también es una posición de los vecinos al otro lado de las diversas fronteras, de que le van a dejar un cinturón sanitario, un cinturón de seguridad, y de que esos pueblos que puedan sentirse en un futuro inseguros ante las posiciones de Rusia no se van a mover hacia la OTAN. Esto es algo que pueden decidir esos pueblos, pero desde luego no podemos decidir los españoles, más allá de escuchar y de poder atender lo que nos digan. Y por último, la cuestión de la línea roja, que antes he escuchado y me ha venido a la cabeza. Bueno, es que no hay una línea roja a mi juicio. No estamos ni saltando una línea roja, ni dejándola atrás, ni dejándola a un lado, porque ese marco de la no beligerancia y beligerancia históricamente siempre ha sido tan complejo de definir, pese a que sé que jurídicamente pues existen unos marcos sobre los que trabajar. Ese marco se ha sobrepasado hace muchísimo tiempo. Según los lectores de la situación, estaremos en un espacio de no beligerancia más o menos implicada en la causa del invadido, y según otros seremos beligerantes, obviamente. Pero en lo que estamos realmente es en una dinámica de escaladas. En una dinámica de escaladas que tiene, como muy bien habéis dicho, dos recorridos. Un recorrido que es material, el recorrido de las armas, y tiene otro recorrido que es el de la narrativa. Es muy importante, y ya se ha dicho. ¿Qué discursos son los que están ganando terreno, ganan a la opinión pública, en los distintos países, y de qué manera van a contestarse? Bueno, lo dejo ahí, Carlos. Gracias por dejarme un poquito más de margen. Pues muchas gracias, Monse. Tiene ahora la palabra Manuel Rodríguez Maciá. Manuel, si pones la cámara o el audio. Manuel, voy a cerrar mi audio. Es un directivo del MPD, del Movimiento por la Paz. No, ¿No? no me... a ver. ¿Se te oye? Sí. ¿Se me oye? Sí, no se te ve, pero se te oye, ¿no? Bueno, vamos a ver. Es que lo estoy intentando toda la tarde, pero bueno, parece que no es posible. Perfectamente. Bueno, supuesto que yo también tengo dificultades a veces para oíros, ¿no? Aquí. Voy a intentar ser muy breve y resumir, ¿no? En principio, o sea, yo lo que... Sí. Igual se va la conexión, se va y se viene, parece, ¿no? Que está con problemas, ¿no? Sí, parece que se ha desconectado o que tiene conexión débil. A ver, Elena es la siguiente. Si cuando se conecte hablará, y si no, pues es que está... Elena, ¿me oyes, Elena? Sí, sí, Carlos. Pues si quieres, conéctate tú, Elena Vale. Díaz Galán, es profesora en la Universidad Rey Juan Carlos de Derecho Internacional, e hizo una ponencia en el número de Ucrania sobre el derecho humanitario y la guerra de Ucrania. Pues si quieres, y a ver si se puede reconectar, Manuel, pues Vale. cuando se reconecte, pues que te coja la palabra, ¿no? Espera, parece que está... Bueno. Hola, Manuel, se ha ido tu conexión, dicen. A ver, Elena, pues tú empieza a hablar y si habla... Vale. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Yo voy a ser muy breve porque yo creo que lo fundamental a mi juicio ya se ha dicho, ¿no? Entonces solamente me gustaría destacar, ¿no? 3 cosas importantes que desde mi perspectiva es lo esencial, ¿no? A un año, digamos, de la guerra en Ucrania. Como digo, ya se ha comentado, ¿no? Y son solamente notas para la reflexión. En primer lugar, como vosotros habéis dicho, la guerra se ha prolongado ya durante un año, y yo diría, ¿no? Y todos, que esto presagia que se puede prolongar aún más, sobre todo en aquellas zonas, ¿no? Que se han llevado a cabo combates más encarnizados, e incluso, bueno, pues la mayoría de los expertos, ¿no? En la materia han dicho que se está produciendo una escalada en el conflicto. Por tanto, más allá de que dure, incluso se está produciendo una escalada en ese conflicto, se ha intensificado, que es
todavía peor, ¿no? Se ha producido, yo diría, una participación más directa e intensa de distintos actores internacionales, y aquí me gustaría destacar o subrayar fundamentalmente dos cosas que vosotros ya habéis dicho, ¿no? Por un lado, que se ha incrementado de manera importante el envío de armas a Ucrania por parte de los países occidentales, como todos sabemos, Estados Unidos y Reino Unido, pero también países de la Unión Europea. Entonces habrá que ver qué consecuencias pues tiene esto, ¿no? Y por otro lado, yo creo que también se ve una intervención más directa por parte de China en relación con el envío de armas, un cierto tipo de armas, pero también bueno, con la posición, ¿no?, que mantiene en el conflicto, esa posibilidad de que haya una propuesta de paz en el conflicto, aunque como todos sabemos es una propuesta que ha sido rechazada por la Unión Europea y por Estados Unidos también, ¿no?, porque está un poco escorada esa propuesta de paz por parte de China. Eso como primera cuestión, yo creo muy relevante. La segunda cuestión que mencionaba el profesor Carlos Fernández Liesa en su intervención inicial es el tema de la cuestión de la responsabilidad. Yo creo que es una cuestión que todavía sigue en pie, es una cuestión muy controvertida desde el punto de vista jurídico, ¿no? Pues tenemos muchos problemas. Esa responsabilidad de las autoridades de Moscú por la Comisión de Crímenes Internacionales, que yo diría que a lo largo de este año, pues bueno, se ha intensificado también, ¿no?, las violaciones flagrantes a los derechos humanos en relación con la población civil, y claro, en verdad se han cometido pues crímenes, ¿no?, verdaderos crímenes de guerra. Y eso lo señalaba, como todos sabemos, Naciones Unidas en un informe de diciembre del 2022, cuando destacaba que efectivamente se habían cometido crímenes de guerra por parte de Rusia, o culpaba a Rusia de la comisión de crímenes de guerra. Y por último, la última cuestión que me gustaría señalar es que, y lo decía Monse, ¿no?, ahora mismo, justo cuando ha intervenido, que parece que la única solución posible a este conflicto pues es la negociación, es decir, que la única solución al conflicto debe tener un carácter negociado. Yo creo que de una forma u otra, tarde o temprano, de manera directa o indirecta, las principales partes en el conflicto, es decir, Rusia y Ucrania, ahí se puede debatir también mucho, ¿no?, quiénes son realmente las partes en el conflicto, pero bueno, las principales partes por lo menos se deberían pues sentar, ¿no?, o deberían negociar para encontrar una solución, pero no una solución, digamos, que se considere pan para hoy, hambre para mañana, ¿no?, sino que sea duradera y también que sea justa, porque evidentemente eso es importante, ¿no? Yo creo que la actuación de terceros es fundamental, y el embajador lo comentaba, ¿no?, y con la experiencia que él tiene en este campo pues lo subrayaba, de terceros estados, como puede ser China y Estados Unidos sin duda, pero también de otros actores, ¿no?, y fundamental la participación de las organizaciones internacionales. En el encuentro que teníamos presencial, ¿no?, la última vez sobre este número, pues comentábamos el papel de algunas organizaciones, como por ejemplo la OSCE, ¿no? Efectivamente, yo creo que se debe revitalizar el papel de la OSCE para que en el seno de esta organización internacional se pueda encontrar una solución, respuestas a un conflicto que se está, por supuesto, alargando muchísimo en el tiempo, ¿no?, y que, sobre todo, que es lo grave, pues supone importantes violaciones a los derechos humanos, ¿no? Enrique también lo destacaba con algunas cifras pues escandalosas, ¿no?, y que ponen los pelos de punta. Entonces, bueno, yo creo que en el marco de esta eventual negociación se deberían tener en cuenta, a mi juicio, ¿no?, aspectos trascendentales, como por ejemplo la integridad territorial de Ucrania, y evitar la impunidad, que muchas veces, ¿no?, es la gran laguna o la gran limitación, ¿no?, el gran límite que presenta el derecho internacional por la Comisión de Crímenes de Guerra, ¿no?, la Comisión de Crímenes Internacionales. Lo decía Carlos, ¿no?, al principio, yo creo que se debe negociar, y con esto acabo, pero hay que responder por los crímenes internacionales, por tanto, negociación sí, pero responsabilidad también. Yo, Carlos, con esto es lo único que quería apuntar. Yo creo que se ha dicho ya lo fundamental, y para el debate y la reflexión pues puede ser interesante, ¿no? No te escuchamos, Carlos, o yo no te escucho. Sí, estaba con esto, que muchísimas gracias, Elena, tanto por las reflexiones que has hecho como por la concisión de las mismas. Muchas gracias. Y Gracias. ahora doy la palabra a José Ángel Ruiz Jiménez,
que es profesor de la Universidad de Granada, es director del Instituto de la Paz y los Conflictos de dicha universidad. Y es un especialista además en un tema muy desconocido, vamos, entre otras muchas cosas, que es el que hizo su trabajo en la revista sobre el pacifismo ruso, ¿no? Y cómo ese pacifismo despertó. Yo creo que se ha vuelto a dormir un poco, ¿no? Por lo que dice la prensa, ¿no? Pero vamos, no lo sé. No sé si vas a hablar de eso o de otras perspectivas que puedas dar del conflicto desde el punto de vista, pues, de tu conocimiento de los conflictos y del pacifismo. Muchas gracias por estar aquí. Tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos. ¿Me escucháis bien? Sí, perfectamente. Estupendo. Pues como historiador también quería poner en perspectiva lo que ha supuesto la guerra en un año natural, porque ha habido muchos cambios que, como esto que se cuenta de la rana que va cociendo si no se da cuenta, ¿no? Pues si miramos atrás, solo 12 meses, ha habido cambios muy grandes. Y es a lo que quería referirme en estos 5 minutos. Lo primero es el cambio tan drástico de tendencias en geopolítica, porque hace un año Estados Unidos parecía una superpotencia en franco retroceso. Los fracasos en Irak, en Siria, que fue al final precisamente Rusia quien se llevó el gato al agua y por eso Bashar al-Assad sigue siendo presidente, y fue durante 3-4 años el gran conflicto global en los medios, la vergonzosa salida de Afganistán en el verano de 2021. Pues, en fin, una serie de factores que van convirtiendo a Estados Unidos, como ya también Macron, en noviembre de 2019, cuando habló de que la OTAN estaba en una situación de muerte cerebral, pues pareció una superpotencia en retroceso. En cambio, Rusia parece todo lo contrario. Desde 2008 parecía lanzada, en 2008 su intervención en Georgia, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Pekín, todavía a un nivel muy limitado, pero marcó una tendencia que se consolidó en Siria, precisamente, otro gran éxito, y especialmente en Crimea, en el Donbass, en 2014, y su reputación había subido como la espuma en los años que precedieron a 2022. Ahora es todo lo contrario. Ahora Rusia parece agotada, su ejército no parece tan fiero, su economía también, su diplomacia también, y ha habido así trayectorias divergentes respecto a Estados Unidos. Y ha sido precisamente la guerra de Ucrania la que ha invertido las tendencias. ¿A costa de qué? Pues yo creo que Enrique ha puesto el énfasis en lo más importante. A costa de carne de cañón ucraniana y también rusa, porque la mayor parte de los rusos que han ido al frente pues no lo han hecho de forma voluntaria, ni eran totalmente profesionales. Así que, en verdad, pues el relanzamiento de Occidente geopolítico se está dando a costa de la muerte de ucranianos que están siendo carne de cañón. El material no de última generación, sino sobrante de Occidente, pues sirve para debilitar a Rusia a coste humano cero. Y la economía estadounidense también, porque los nuevos presupuestos militares de la OTAN se están disparando, no había dinero, hace un año para nada, el dinero público estaba agotado, se decía que el déficit de los estados de la Unión Europea era inasumible, el COVID lo había rematado, pero ahora para dinero sí hay sorprendentemente muchísimo presupuesto, que se va a invertir sobre todo en comprar armas a Estados Unidos, a quien también estamos comprando gas, etcétera. Así que para Estados Unidos ha sido un año excelente, el mejor en muchísimo tiempo. Lo que decía de la carne de cañón, creo que tiene un paralelismo muy obvio con la guerra de Afganistán, la que llevó a cabo la Unión Soviética entre el año 79 y el 89. En esos 10 años pues, pasó de ser una temida superpotencia global a ser básicamente un país en liquidación. Otra tendencia rota, esto creo que es algo a subrayar, es que África, América Latina y Asia no han impuesto sanciones a Rusia. Condenaron la invasión, pero hasta ahora, hasta esta guerra, estos estados habían seguido los dictados o recomendaciones de Occidente, que votaban en la ONU, qué sanciones se imponen y cuáles no. Ahora, prácticamente todos los países de África, América Latina
de Asia, después de condenar la invasión, no han impuesto esas sanciones. Y creo que habría que preguntarse por qué. Simplemente apoyan agresiones, están en contra de la integridad territorial de los países. Creo que es una pregunta que deberíamos hacer, o más bien hacerles y escuchar. Creo, por tanto, que vamos hacia un escenario que podemos definir como de bipolaridad global armada, que recuerda bastante a Samuel Huntington y su choque de civilizaciones. Parece que hay un bloque eslavo y confuciano contra otro bloque occidental que se ha unido más que nunca. La Unión Europea y Estados Unidos están haciendo una piña desconocida, mientras que a la vez parece que nos aislamos más del resto del mundo, y aquellos grupos de civilizaciones que señalaba Huntington a mediados de los 90 parece que se están conformando en el mundo real. Y por último, quisiera señalar la importancia de foros como este en el que estamos, en el que podemos expresarnos, debatir con libertad, intercambiar conocimientos, reflexiones, desde un prisma muy determinado, que es el compromiso con la paz. Porque como ya se ha dicho también, y lo ha dicho muy la profesora Huguet, los análisis, los enfoques están siendo otros y están comiéndose las narrativas y el discurso. Porque lo que está pasando nos llega cada día. Cuando pagamos la comida, cuando pagamos el combustible. Ayer, domingo, en un parque cerca de Motril, donde estoy, pues había unos bielorrusos preparándose unas salchichas y no pueden volver a su país. Trabajadores cualificados que han tenido que salir. O hace 5 días en Granada, en un parque infantil, estaba una madre ucraniana que apenas hablaba castellano con su hija, como natural sin el padre porque no podía salir, y no hablan castellano porque acaban de llegar. Entonces, en tu vida diaria, donde vas, te encuentras, cuando pagas alimentos, cuando das un paseo por el campo, cuando llevas a tu hija al parque, que lo que está pasando es parte también de nuestra realidad, no es algo ajeno ni que vemos por la tele. Por tanto, yo creo que es nuestra responsabilidad también ser activos y hacer cuanto podamos por influir en la realidad. De ahí la importancia que doy a eventos como el que tenemos esta tarde. Pues muchas gracias, perdón que se me había ido el sonido otra vez, José Ángel, por tus reflexiones y por tu intervención. Y ahora tiene la palabra el profesor Félix Vacas, que es un experto también en conflictos internacionales, en análisis de conflictos en la Universidad Carlos III de Madrid, profesor titular de Derecho Internacional. Félix, cuando quieras. Sonido. Vale, ya, ahora se me oye. Ahora. Muchas gracias, Carlos, y buenas tardes a todos. Hola, sí. Voy a resistir caer en la tentación, sobre todo por los 5 minutos que me da Carlos, de tratar de rebatir algunas de las cosas que se han dicho, pero resulta muy difícil en tan poco tiempo. Y por otra parte, los lugares comunes de los que se parten, los prejuicios establecidos son tan profundos, tan instalados, que en este tema especialmente, que es difícil hacerlo. Y me voy a ceñir bueno, al hilo del tema, un año después de la guerra, mirar un poco, o tratar de mirar un poco hacia el futuro, y les voy a confesar desde una posición bastante pesimista. Tengo delante el periódico del miércoles pasado, que recogía de un lado el discurso del presidente Putin que dio en Moscú el martes, y de otro lado el discurso del presidente Biden que dio ese mismo día en Washington, en Varsovia, en su visita a Varsovia. Es interesante porque estos son los dos protagonistas de esta guerra, al menos para mí. Y el uno decía, resaltado en la edición del País, era muy interesante porque como yo sigo apegado al papel y sigo comprando y teniendo los periódicos en papel,
Pues estaban justo lo uno y lo otro en las dos páginas del periódico, ¿no? Y se veían a la vez. El periodista, digamos que ponían titular en uno, en el relativo a Putin, entrecomillado, no se puede vencer a Rusia. Y en el otro, en el relativo a Biden, también entrecomillado, Ucrania nunca será una victoria para Moscú. Y yo pensé, digo, resulta interesante porque podría parecer que son contradictorios, pero yo pensaba para mí, ¿y si los dos tienen razón? ¿Y si ambas afirmaciones son ciertas? Pueden serlo. Y de hecho, es muy probable que después lo decía creo que con mucho acierto Enrique Gomari, después de muchos cientos de miles de muertos más, es probable que ambas afirmaciones acaben siendo ciertas. Que esta proxy war llevada a cabo por Estados Unidos, utilizando a Ucrania, acabe no siendo lo que espera una derrota absoluta, una postración absoluta de Rusia, pero a la vez puede que también sea cierto que Ucrania no sea la victoria que Putin esperaba para Rusia. La cuestión es este equilibrio que al final va a tener que ocurrir, en el que ninguno de los dos protagonistas va a ser vencedor, o al menos vencedor absoluto. Yo creo que a un año vista sí que podemos indicar que hay un vencedor relativo claro. Lo mencionaba antes, me ha encantado su intervención, José Ángel Ruiz Jiménez. Yo creo que es bastante evidente que Estados Unidos, como siempre ha ocurrido después de o durante cualquier guerra en Europa a partir de la Primera Guerra Mundial, es el gran vencedor parcial de esta guerra. Es un win estratégico, es un win político, es un win económico y en ese sentido, pero es muy posible que no acabe siendo una victoria total en sus previsiones de arrodillar definitivamente a Rusia y mantenerla así. Pero desde luego tampoco es probable que sea una victoria completa por parte de Moscú, por parte de Rusia. Y habrá que encontrar un equilibrio de salida. El problema, bajo mi punto de vista, es que la salida acordada, la salida negociada, todavía va a tardar en llegar, porque a día de hoy, a un año vista del inicio de la guerra, no se dan las condiciones necesarias para que los contendientes se sienten a negociar de verdad de buena fe. La principal condición para que haya paz negociada, acordada, es que los contendientes se sienten a negociar de buena fe. Y para ello hace falta que cada uno de ellos esté convencido de que no puede ganar esta guerra. Mientras sigan creyendo y ambos creen que pueden ganar esta guerra, tendremos guerra. Y en efecto, decenas de miles de muertos más, mes a mes, cada mes. Esperemos que pronto ambos, Estados Unidos, Rusia, se convenzan de que ninguno de los dos puede ganar esta guerra completamente. Y entonces habrá un resquicio para una mesa de negociación en buena fe que encuentre un nuevo equilibrio en el que podamos mirar todos hacia un futuro. Eso es lo que quería comentar en estos 5 minutos, porque no me da tiempo más. Todo lo demás, bueno, pues sería muy complejo y profundo. Y sí, una pequeña cosita más, Carlos, si me permites. Llevamos 1 hora y cuarto hablando del conflicto y me sigue admirando que todavía no se haya pronunciado la palabra Kosovo
en torno a este conflicto. Desde 2008 para acá es una palabra tabú en Occidente y en especial en los países de la Unión Europea, que no Europa. Europa y Unión Europea son dos cosas distintas. Confundir el todo con la parte nunca es gratuito o casual, ni en el continente americano ni en Europa, que llevamos haciéndolo desgraciadamente de un tiempo a esta parte. Me sigue llamando la atención esto, que seguimos sin pronunciar la palabra Kosovo. No se puede entender nada de lo que está pasando. No se puede, digamos, extraer consecuencias de buena fe, al menos, sin tener en cuenta Kosovo, que marca un antes y un después en el derecho internacional, en el régimen jurídico del uso de la fuerza y en la percepción que Rusia tiene desde 1999, la guerra de Kosovo, y desde luego desde su corolario 2008, la autoproclamación de independencia, ávidamente reconocida por algunas de las potencias centrales occidentales. Y sí, me sigue sorprendiendo esto. Es lo único que me voy a permitir referir mirando un poquito hacia atrás, mirando un poquito hacia el pasado. Habrá que hablar también de Kosovo para tratar de entender salidas de futuro para Ucrania, un país que, como su propio nombre indica, Ucraina, que en las lenguas eslavas significa frontera, es un país de frontera, y algunos hemos pretendido que dejase de ser un país de frontera para ser un país de una parte. Muchas gracias. Gracias. Sí. Pues muchas gracias, Félix, y muchas gracias a todos. Ahora, Paquita, creo que tienen la palabra por si hay algunas preguntas Vicente y Cristina. Vicente Baeza o Cristina, no sé si tenéis preguntas en el chat Hola, Carlos. Hola. Pues sí, justamente hay una sobre el plan de paz chino. Comentan que hay quien lo ha visto demasiado teórico y hay quien lo ha visto como una trampa para dar más aire a Rusia. ¿Qué opinión merece? ¿A qué se puede pensar? A ver, ¿quién conoce o quién le apetece intervenir? Enrique. Micrófono, Enrique, por favor. Sí. Bueno, a ver, yo creo que... Y también Carlos Batallas, luego, apellido, sí. Perdón, Enrique, sí. Y esto atraviesa toda la discusión que estamos teniendo. Yo creo que hay que distinguir lo evitable de lo inevitable. Es decir, China haciendo una propuesta de paz, no estoy seguro que tenga una enorme legitimidad, ¿sí? China, recordemos, Tíbet, Hong Kong, Taiwán. Ahora bien, una cosa es eso y otra cosa es si el plan de paz puede ser útil para producir alguna iniciativa que pare esta hecatombe, ¿sí? Porque a mí me parece que Bajas ha sido clarísimo en acotar el terreno, ¿sí? Es decir, no está claro que uno vaya a ganar y el otro tampoco. Y por lo tanto, esto se va a prolongar meses y quién sabe si años. Pero no estamos en las mismas condiciones que en el primer año y en eso discrepo completamente con Huguet. No, señora. Ahora sí somos conscientes de que resulta que
prolongar la guerra por meses y meses y años significa una ofensa al conjunto de la humanidad. Y sí, eso se puede medir valóricamente, sí. Yo no estoy de acuerdo con proseguir una guerra porque es muy bonito lo del tablero de ajedrez, ¿sí? Geopolítico, que cada mes cueste 5.000 muertes. Lo siento, no, eso no es moral, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué se puede hacer para evitar esta hecatombe? Porque si no hay una victoria clara y resulta que se prolonga en el tiempo, lo que va a ser es eso, una pavorosa destrucción de vida humana. Y eso sí es valorable, ¿ok? Entonces, la intervención de China, pues mía, no es precisamente China con unos antecedentes ya, pero si contribuye de alguna manera a presionar para que haya algún tipo de paralización de la guerra, pues bienvenida. Porque, a contrario de lo que se ha dicho, yo no creo que sean los protagonistas en el terreno los únicos que tienen responsabilidad y voz y voto en este conflicto. Es decir, muchas gracias, Enrique. Un segundo. El año pasado podíamos pensar eso. El año pasado. Este año ya no. Este año, con la perspectiva que se ofrece de la continuación del conflicto, por encima de miles y millones de muertos, no. Este año no. Ahora sí tenemos derecho, el resto de la humanidad, a decir qué pensamos sobre la guerra. Ya no son solo los únicos los que están combatiendo en el terreno. Europa tiene que tener una visión de seguridad regional y tiene una responsabilidad sobre cómo detener esa guerra. No se puede aislar y decir, no, es que depende de lo que diga Rusia y de lo que diga Ucrania. No, eso ya este año no. Muchas gracias, Enrique. Tiene la palabra primero Carlos Batallas, luego el embajador Iturriaga y luego la profesora Huguet. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Ante todo, bueno, pero igual no me conoce todo el mundo aquí, me llamo Carlos Batallas, he sido delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja durante 26 años, antiguo trabajador en el MPD de ayuda humanitaria y licenciado y casi doctorando en Relaciones Internacionales por la Complutense con Patxi Aldecoa. Simplemente quería un par de cosas y Carlos, de nuevo me cortas en el momento en que veas que me estoy extendiendo demasiado. Pero yo creo que primero una de las reflexiones que me produce este año es que, y vengo ahora mismo de pasar 3 años en Kirguistán, hablando con muchísima gente de la antigua Unión Soviética, con muchísimos rusos y militares rusos, porque teníamos muchísima relación con el CSTO en términos de derecho internacional humanitario. Y una de las cosas que os quería plantear aquí es que realmente estas zonas lo que se ve de este conflicto es que es una guerra contra el orden internacional nacido en la Segunda Guerra Mundial, contra Bretton Woods. Es una guerra de muchos países, China, India, la antigua Unión Soviética, Rusia, la Federación Rusia, por supuesto, que dicen, ya está bien, ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué Occidente? ¿Por qué el Consejo de Seguridad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que lo habéis dicho antes de una manera muy clara. En la última resolución hubo 141 votos a favor de condenar a Rusia, hubo 32 abstenciones y unos cuantos, no me acuerdo exactamente el número, de votos negativos. Pero es que entre los que se abstuvieron está India, está China, están los grandes países. Entonces, de alguna manera, esto ya no es solamente un enfrentamiento de Putin, que está como realmente todo el mundo lo ha dicho, es su culpa y es el agresor, pero realmente esto va mucho más allá del simple hecho de una guerra entre la Federación Rusa y Ucrania. Esto es una guerra entre un nuevo orden internacional y algo que hasta ahora nos había funcionado muy bien durante la Guerra Fría, etcétera. Y para parafrasear a Hobsbawm, que siempre es una maravilla, de alguna manera podemos decir que el siglo XXI comienza ahora. El siglo XXI seguramente ha comenzado el 24 de febrero del año 2022. Es tamaña ruptura del orden internacional, tamaña ruptura de todos los consensos que existían, que lo que vayamos a ver en los próximos años va a ser brutalmente diferente de lo que estamos viendo ahora. Por lo tanto,
si nosotros, que estamos hablando desde un punto de vista muy occidental, y no es una crítica, pero es una visión, la visión nuestra, vemos que hay un ataque contra el orden internacional que se creó en el 45 y que hasta ahora nos ha servido a todos, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que podemos ofrecer a India? ¿Qué es lo que podemos ofrecer a China? ¿Qué es lo que podemos ofrecer a la Federación Rusa? Y antes, al hablar de Kosovo, yo creo que ha sido parcial. La humillación de Kosovo, las tropas rusas en el aeropuerto de Kosovo, cuando se les llevaron por delante tranquilamente, y luego de repente NATO se puso a bombardear Serbia. Y no nos olvidemos que ahora estamos todos muy... Rusia, la Federación Rusa está bombardeando centrales eléctricas, etcétera, etcétera, que la Corte Penal o la Corte de Justicia Internacional decidió que los bombardeos de la OTAN en 1999 contra las instalaciones eléctricas en Serbia eran objetivos militares legítimos. Entonces, no sé, hay demasiadas cosas, hay demasiadas historias. La embajada china que fue bombardeada en Belgrado. ¿Cómo les vas a decir a los chinos ahora que es que mire usted, todo esto es diferente? No sé, hay una serie de bloques que se están reformando y que deberíamos de ver un poco cuál es la respuesta de verdad de Occidente. Simplemente un par de detalles cortitos de pedantería casi del CICR. El derecho que se aplica en un conflicto armado internacional es el derecho internacional humanitario, son las convenciones de Ginebra. La podemos llamar guerra, la podemos llamar de muchas maneras, y yo estoy de acuerdo con la profesora Huguet, esto va más allá de lo que todo el mundo entendemos por un conflicto, pero la definición legal, sin lugar a dudas, es conflicto armado de carácter internacional. No hay crímenes de derechos humanos. Los derechos humanos no hay realmente extraterritorialidad. Rusia no está cometiendo crímenes de derechos humanos, y eso en un mundo académico como es este, creo que lo tenemos que tener bastante claro, puesto que Rusia puede tener responsabilidades sobre derechos humanos y violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados de Ucrania, pero en Kiev Rusia no está violando ningún derecho humano. Eso es los derechos humanos es una cosa que se viola a nivel estatal, no se viola a nivel individual. Sin embargo, y donde tendríamos que estar insistiendo cada vez más, es en el respeto del derecho internacional humanitario, es en la Corte Penal Internacional, y es ahí, como decía antes la profesora Galán, donde tenemos que meter realmente el paquete como organización pacifista y como una revista académica. Sin lugar a dudas, es una guerra de atrición. Me acuerdo de Bismarck cuando decía que el Imperio Otomano tenía una mala salud de hierro. Todo el mundo dice la debilidad militar de Rusia, todo el mundo decimos que los soldados rusos no están preparados. Caray, llevan un año y no sé, yo no veo la debilidad. Y de verdad he estado muy cerca de militares rusos, y los rusos también, los militares rusos no ven las debilidades. Tenemos que tener un poquito también de distancia, porque si no vamos a tener un poco de problemas con eso. La derrota de una potencia nuclear es algo muy peligroso. Y una potencia nuclear liderada por Putin es algo mucho más peligroso. Lo que el profesor Bakas estaba diciendo antes es fundamental. Aquí, ¿cuál es realmente lo que va a ser un acuerdo de paz, o cómo se puede negociar una paz? Es la pregunta del $1.000.000, porque uno no puede perder la cara, otro no puede ganar todo. Y no deja de ser la ruptura del orden internacional. No podemos permitir que Putin, no podemos permitir que la Federación Rusa gane esta guerra, pero tampoco podemos permitir una derrota tan mala. Y acabo ya, porque veo que el profesor Carlos está ya un poco mirando el reloj. No. Sí. Pero No hay prisa, no hay prisa. Un último comentario, y muy por lo que me toca como delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja. El plan de China tiene una cosa que es extraordinaria, y es que en un punto habla del derecho internacional humanitario. China, que la profesora Galán, gente que conoce lo que es el DIH, China diciendo que hay que respetar el derecho internacional humanitario, prisioneros de guerra, etc. Cosa que CICR, todo el mundo lo sabe, seguramente no es información confidencial. Llevamos tiempo intentando hacer algo con los uigur en Tibet y tal, y siempre ha sido esto no es DIH, esto no es DIH. Y ahora de repente en este plan aparecen cosas que son muy interesantes. Por supuesto, el plan como tal no es un plan de paz, como todos podríamos haber esperado, pero tampoco lo podemos rechazar, o tampoco se puede decir que no haya nada. Hay que leerlo bien, porque hay unas cosas que son muy interesantes, y sobre todo hay ¿cuál es el punto exactamente? Si no el punto segundo, cuando dice hay que abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, volvemos a lo mismo. Es gente diciendo vuestro orden internacional ya no es válido. ¿Cuál es nuestra respuesta?
Carlos, Gracias, Carlos. Muy Gracias a todos. interesante también la perspectiva tú que has metido aquí, tanto del DIH, del derecho humanitario, como de esa perspectiva también más global que yo creo que es muy interesante. Yo me voy a tener que ir porque tengo que ir a buscar a mi hijo al fútbol y si no va a tener un conflicto interno, ¿no? Entonces, dejo al embajador y también me va a sustituir en la moderación a partir de ahora Vicente Baeza, aparte de la presidencia de Paquita Sauquillo, embajador Iturriaga, pero me vais a disculpar que yo me tengo que ir a por el niño. Iturriaga, cuando quieras. En primer lugar, me parece positiva la propuesta de China. Es un evento positivo y ahora, analizándola, examinándola, tiene muchas, es muy insuficiente. Y para empezar, parte del hecho para mí fundamental, que es que pone en pie de igualdad al agresor y al agredido. O sea, esto de pronto es un conflicto que todos han empezado, no señor. Ha habido un señor que ha empezado el conflicto y otro que se defiende de ese ataque. Pues gente, poner a los dos en pie de igualdad, no, hay que hacer concesiones, pero ¿por qué? Yo no he hecho nada, Ucrania no ha hecho nada, se ha visto atacada. O sea, eso es el... Y luego es contradictoria, porque tiene una serie de principios. Hay que respetar la integridad territorial de un país. Y luego se propone que hagan concesiones territoriales de Ucrania a Rusia sin ninguna razón. O sea, eso es lo que tiene. Es positivo el hecho de que China, que está apoyando vergonzantemente a Rusia, porque no la ha condenado, pero no la ha condenado. O sea, que se ha querido mantener en un tercerismo, pero que a la hora de verdad está apoyándolo política, económicamente, y habrá que ver si también armamentísticamente, si le va a facilitar al momento en que Rusia tiene casi, no agotados, pero muy mermada su arsenal de todo tipo, sobre todo misilístico. Y estoy de acuerdo completamente con lo que ha dicho Batallas, de que el tema, la dificultad de encontrar una solución pacífica, negociada, es que el tema no es un problema entre Rusia y Ucrania, es un problema que trasciende. Esto es una consecuencia, trasciende porque lo que Putin, no digo Rusia, pues Putin es Rusia, pero Putin no es Rusia. Me explico esta contradicción. Putin, o sea, hay mucha gente de Rusia que no está de acuerdo con Putin, ¿no? Pero Putin, que es ahora mismo el caudillo de Rusia, quiere alterar el orden jurídico y de seguridad internacional establecido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y quiere volver a una Rusia no ya de la época como la Unión Soviética, sino incluso al periodo de los zares, de Pedro el Grande, de Catalina la Grande. Claro, eso supone una alteración importante. De modo que, ¿qué es lo que pide? Las condiciones que ponía Rusia para una paz, pues la cosa es que se retiraran todos las fuerzas militares de los países de la OTAN que fueron en su día miembros del Pacto de Varsovia y que se establezca una especie de zona de seguridad en torno no a la Federación Rusa, sino al Imperio Soviético. Eso por un lado. Y lo otro, que no más que lo voy a mencionar, no lo voy a desarrollar, pero que es también muy importante, es que Rusia tiene un gran temor al contagio democrático de Ucrania. Rusia no puede tolerar que un país vecino subordinado y que con muchas características similares, históricas, políticas, idiomáticas, pueda acceder a una forma más o menos de tipo de democracia, porque es un mal ejemplo. Entonces, esos dos puntos, de un lado, que es un conflicto a nivel global, porque Rusia pretende alterar el sistema establecido después de la Segunda Guerra Mundial y consagrado en el Acta de Helsinki, lo quiere modificar, lo está modificando de hecho, y de otro, este temor a que si Ucrania consigue evolucionar hacia una posición cercano a las potencias occidentales, esto sea un mal ejemplo para Rusia. O sea, esto condiciona la cuestión. Entonces, yo quiero hacer aquí una reflexión importante en la actitud de Rusia. O sea, Rusia puede tener razones, y yo creo que las tiene, para oponerse a que Ucrania o Georgia entre en la OTAN.
porque eso puede afectar a su seguridad. Pero lo que no tiene ninguna razón de argumento es para negarse a que también Ucrania puede entrar en la Unión Europea. O sea, es que son dos elementos, son dos cosas completamente distintas, la OTAN y la Unión Europea. Por siguiente, todos los argumentos que voy a traer en favor de negarse a que Ucrania entre en la OTAN, y eso podría ser una de las concesiones, de las pocas concesiones que yo veo que podría hacerse a Rusia en caso de una eventual paz, una voluntaria decisión de Ucrania, de Georgia, de estos países que fueron miembros de la Unión Soviética, de no acceder a una seguridad, a una NATO, a la OTAN. Esa podría ser una, pero luego es que no hay ninguna justificación para impedirle que tenga acceso a la Unión Europea. O sea, que ahí no tiene absolutamente ninguna razón. Entonces, cuando dice hay que hacer concesiones, nadie dice que, o sea, que se ha dicho nadie va a ser ganador. No puede permitirse que Rusia pierda la guerra. Pero ¿qué? O sea, ¿qué va a ganar Ucrania? Ucrania no está haciendo nada. Ucrania no pretende invadir Rusia. Ucrania lo que pretende es defenderse. Gente, Ucrania no pretende ganar ninguna guerra, pretende defenderse de una agresión. Gente, no se puede poner en pie de igualdad un Estado que invade otro y lo está machacando para apoderarse, y se ha apoderado ya jurídicamente de parte de su territorio. Primero lo declara independiente, como primero con Crimea, ahora con el Donbass, y luego lo asimila, lo considera parte del territorio de la Unión Soviética. Es que no se puede poner en igualdad. Nadie quiere que derrotar a Rusia. Es Rusia la que se ha metido en un fregado sin que nadie le haya forzado. Por consiguiente, decir, no, hay que evitar que... Bueno, ¿qué concesiones? ¿Qué concesiones hace Rusia? Y bueno, aquí termino porque quizás sea conveniente en algún momento dado que hablemos qué posibilidades habría de hacer en una negociación seria para acabar con el conflicto. Muy bien, gracias. Yo creo que antes de, Paquita, antes de cerrar el... No, pero, sí. pero me parece que ha pedido la palabra web. Estaba Montserrat, Sí, si me permitís, muy brevemente, no quiero tampoco extender mucho la conversación. Yo creo, por mi parte, quiero decir, desde luego cada uno que la extienda hacia donde considere oportuno. Pero quizá porque he visto a Enrique un poco excitado con mi posición, yo quisiera, Enrique, que no valorases lo que yo he pretendido decir como una posición belicista, porque parece que es que yo quiero la guerra. Yo, ¿cómo voy a querer la guerra o cómo voy a adoptar una...? Por lo menos quiero dejar eso claro, que lo que intento es hacer un análisis desde la perspectiva de la historia, desde mis conocimientos del tema, que pueden ser completamente confusos o equivocados, pero en el máximo, precisamente porque no quiero entrar a hacer unas valoraciones para las que yo no me siento ni capacitada ni cualificada, ni siquiera como defensora, obviamente, de unas condiciones de paz para todos. Bueno, pues no tener en cuenta lo que a mí me parece más importante y al hilo de lo que subrayaba el embajador durante toda su intervención, que es donde yo he querido pinchar un poco el argumento, y es que realmente estamos hablando de una población cuyas condiciones, por lo menos aquellos que no tenemos la posibilidad de estar y que afortunadamente no estamos en ese contexto, en esa, quizás los que estáis como Carlos, tal vez pues más implicados en el movimiento, en espacios que sí están viviendo estas guerras, conflictos armados o como les queramos llamar, pues sí tienen unos argumentos para insistir más en lo moral. Yo creo que mi posición o mi postura es intentar insistir más en lo técnico, en lo académico, que en lo que yo pueda plantear como una lección moral. Obviamente todo el mundo comparte los principios del idealismo, los principios del movimiento por la paz, etcétera, etcétera. Yo he estudiado mucho esto en la historia, pero esto es una cosa y otra cosa es hacer una visión y un análisis de qué tenemos delante, de hablar de cosas concretas como yo creo que son las que propone este encuentro. Bien, y otra cosita que quería, yo no sé por qué se me ha ido la pantalla, y otra cosita muy brevemente que yo quería decirle a Félix, mi querido compañero y amigo Félix, creo que tú has señalado
algo relativo a la condición, quizá yo no lo he entendido bien, Félix, de Ucrania como un país de frontera. Es decir, que Ucrania debe asumir que es un país de frontera. Asumir que es un país de frontera implica no tener las mismas condiciones de seguridad que pueda y las mismas capacidades para decidir a qué grupo quieres pertenecer, dónde te quieres situar, etcétera, etcétera, que un país de no frontera. Entonces, bueno, esto de perfilar qué países son de frontera y qué países no son de frontera me parece muy poco democrático y me parece muy poco... porque otra cosa que yo veo en esta conversación colectiva, y me vais a perdonar si hiero alguna sensibilidad, es que creo que hay un enfoque muy cercano a una óptica de Guerra Fría, pese a que estemos diciendo que ya no estamos en Guerra Fría, seguimos haciendo unos análisis que se parecen mucho a aquello de la Guerra Fría. Entonces ahora la culpa de todo, perdonadme el resumen, pero es que estamos ya en un momento de la tarde muy avanzado, bueno, pues esta guerra se hace para que se beneficie a Estados Unidos. O ya estamos ahí, ¿no? Entonces esto me parece que en al hilo de lo que decía José Ángel Ruiz, cuya opinión respeto muchísimo, pero cuyo enfoque en este caso no me parece adecuado. Yo no digo que Estados Unidos nos esté beneficiando o se deje beneficiar de que esta guerra esté en marcha al hilo de estar repartiendo o no repartiendo armas. La Unión Europea lo está haciendo, China va a empezar a repartir drones, tenemos ahí a Irak o Corea del Norte lo mismo repartiendo armas, en este caso a Rusia, vamos a empezar a ver todo esto. Entonces el enfoque de Guerra Fría, el enfoque de guerra de civilizaciones, me parece una cosa de los años 90 que hoy no se sostiene. Me preocupa también esa mirada de Ucrania como país de frontera. Y por otra parte, Carlos ha dicho una cosa que me ha parecido súper interesante, del cómo ir a la paz, ¿no? Y me ha recordado literalmente el discurso que hace Blinken sobre cómo ir a la paz. Lo has copiado, Carlos. Es tal cual. Lo dice Blinken, que no estamos hablando de un personaje tal. Es decir, ese modelo de cómo ir a la paz, miraros las declaraciones de cómo ir a la paz de Blinken y es Estados Unidos. Otra vez, quiero decir, todo esto es más complejo de lo que muchas veces queremos aceptar por nuestras propias convicciones. Bueno, yo creo, y lo último que digo ya, ¿qué podemos ofrecer a países como la India en este enfoque que tú dabas también, Carlos? Pues yo creo que nada. Si nos ponemos en esa situación en la que Occidente tiene que dejar de creerse que está en el marco de Bretton Woods, ni tenemos que ofrecer nada, ni tenemos que dejar que se nos pida nada, pero no debemos ser tampoco paternalistas. Es decir, dejemos pero no estemos ahí esperando a que se nos llame, porque se sigue llamando. Entonces, ¿es culpable el que responde porque se le llama o dónde estamos? Ese es un debate que a mí me parece, por lo menos desde la perspectiva de la evolución de la historia y dónde estamos, muy interesante. Estados Unidos lo plantea a veces. Dejad de llamarme, que luego me decís que yo saco dinero porque os doy armas. Estamos ahí, ¿no? O sea, lo simplifico mucho, pero yo creo que, y de verdad que no estoy poniéndome de parte del enemigo, lo que estoy viendo es que pensemos un poco las argumentaciones que damos cuando las damos en clave que no sean específicamente de lo que cada uno cree o siente, sino intentando aplicar un poco más ese elemento de análisis. Es decir, seamos autocríticos también con lo que decimos. Bueno, lo dejo ahí, perdón por extenderme demasiado. Oye, gusta mucho el debate. Da la palabra a José Ángel Ruiz Jiménez. Sí, vamos a acabar enseguida, Sí. porque se han dicho cosas muy interesantes, quedaría muchísimo que discutir y que pensar. También le voy a dar la palabra a Enrique. Ahora, también hay un tema, que es que, de cara a Enrique, es verdad que afecta a todo lo que está pasando a todo el mundo, pero a los que más les afecta es a la población ucraniana, que es la que lo está sufriendo. Y curiosamente la población ucraniana
no te encuentras, desde luego los que están fuera, por supuesto, o sea, todos los que tenemos miles de refugiados que tenemos aquí, pero incluso los contactos allí, que quieren defender su territorio, o sea, no están dispuestos, y de hecho han conseguido lo que me parece que ha dicho Monse antes, unificar a un pueblo, bien en defensa, o sea que yo creo que ellos son los que más tienen que decir, más que nosotros que podemos hacer un discurso, no, yo creo que el discurso pacifista es muy fácil, pero cuando a ti te están matando a tu padre, a tu hermano y tal, y tú quieres seguir defendiendo tu territorio, para mí son los primeros, luego yo lo veo más teórico. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo también en cuenta, la población ucraniana, que es verdad que la ha unido en la situación, pero que ellos tienen una postura, yo no me he encontrado aquí, mira que estamos buscando, a gente ucraniana que algunos te dicen, no, lo que luego queremos ser más demócratas, porque antes vivíamos mal, como me dijo el otro día uno que llevaba aquí mucho más tiempo, pero a ese nivel, o sea, más demócratas de que no me violen a las niñas, que efectivamente había mucha prostitución, etcétera, pero con respecto a la guerra, lo tienen muy claro, o sea que yo creo que eso también es un detalle que tenemos que tener en cuenta. No podemos decir, no, entreguen ustedes su territorio porque nosotros estamos a muchos kilómetros de tal. Digo para también como otro debate que no se ha puesto sobre la mesa, pero que a mí me parece que es clave, o sea, es que... Espérate un minuto, que hable antes que Sí, ha pedido la palabra. Tenemos 13 minutos para cerrar. José Ángel Ruiz ha pedido la Sí, palabra antes que tú, sí, Enrique. sí. José Ángel. Para los dos, que son por ahora las dos últimas palabras, tenemos 13 minutos, ¿vale? 12 minutos de Zoom. Bueno, son muchísimos, pero gastar pocos y que pueda hablar más gente. Pues insisto en la importancia de estos foros para intercambiar impresiones, porque cuando el profesor Huguet habla de que parece el choque de las civilizaciones, algo muy de los 90, sí, yo en los 90 era muy crítico con el choque de civilizaciones, pero ahora, en 2023, lo veo como una profecía autocumplida. Desde el 11S, un poquito antes incluso, hasta el Estado Islámico, no era ningún Estado, ninguna ideología. El mundo árabe fue como el gran enemigo, el terrorismo musulmán, los talibanes, etcétera, etcétera. El integrismo, los yihadistas, los mujahidín, eso ha desaparecido. Pero estamos en otra civilización, casualmente también, los eslavos y los confucianos, los que hacen bloque contra Occidente que cierra filas. Entonces, se escribió en los 90, no creo que tenga una influencia directa, pero sí que la realidad pues está bastante bien descrita. E insistir también en que quien más sufre están siendo los ucranianos, en todos los sentidos. Pues también dejar un detalle más, porque creo que todos los que estamos aquí seguro conocemos ucranianos, y hace un año también, por lo que decimos de lo que cambia en un año, pues todos insistían en que horror la invasión rusa, que miedo, que incertidumbre, etcétera, y siguen así. Pero muchos están añadiendo a un problema más, a los rusos. En los rusos sí, pero lidiamos más a diario con el propio gobierno de Ucrania que con el ruso. Y no se habla nada en los informativos como el gobierno de Ucrania, como poco permite, pues como los hombres no pueden salir, si pagas 20.000 euros por un certificado médico, pues sí puedes irte. Y lo importante no es que tengas problemas médicos, lo importante es que pagues los 20.000 euros. Si no los tienes, si tienes 4 o 5.000, te hacen uno en hospitales y después de una cola kilométrica el funcionario te deja pasar o no, para eso es más barato. Si no dejaran pasar a nadie, pues se pierde el negocio. Entonces algo más aleatorio. Y muchísimas cuestiones más, pues la ayuda humanitaria, pues te cuenta la gente de allí cómo se vende a su propia gente. Y si el gobierno no es algo que no creo, lo tenga estructurado, como poco lo permite, porque si lo sabemos los que estamos aquí, lo tienes que saber. En el gobierno se ve. En fin, son pinceladas que no pretenden ir más allá de eso. Claro, esto daría debates muy profundos, pero sí creo que hay que poner sobre la mesa. Gracias. Yo creo que era Enrique, sí, Pomariz. Sí. Sí, vamos a ver, telegráficamente, para el señor embajador. Vea. Sí, por favor. Claro. Vea, cuando yo he estado examinando los argumentos, siempre he dicho que nadie está negando que Rusia es la invasora,
Ucrania la invadida. El problema es, eso está súper claro. No sé por qué sigue insistiendo como si alguien estuviera diciendo lo contrario. No. Ahora, el problema es cómo a partir de ahí se da solución a una guerra que cuesta cientos de miles de muertos. ¿Ok? Entonces, yo no puedo llegar a una negociación diciendo simplemente, pero usted es el invasor y yo soy el invadido. No, tengo que ver cómo salgo de esa situación que parece insoluble. ¿Sí? Entonces, nadie está negando eso. Estamos simplemente pensando en cómo proyectamos nuestra colaboración para que haya alguna salida que elimine algo que sí es inmoral. Que mueran cada semana 5.000 muertos. Así de simple. ¿Ya? Y ahora a la profesora Huguet. Vamos a ver. No se me confunda. No estoy pensando para nada que es usted que se inclina al belicismo. No. La discusión entre nosotros es otra. La discusión entre nosotros es que usted cree que el análisis que usted subraya académico, bueno, yo he sido académico durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces estoy acostumbrado a hacer análisis. Y he dicho al principio de mi intervención que los análisis, ¿sí?, sesudos y fríos, los he sustituido en esta coyuntura, en este aniversario, por una convicción de que no es moralmente aceptable para el conjunto de la humanidad una guerra que ciega millones, miles, o sea, centenas de miles de muertos en un año. No es, eso sí es valorable, ¿sí? Eso sí entra dentro del campo valórico. Y entonces, a partir de ahí, sostengo, creo que los protagonistas, y ahí también recojo lo que dice Paquita, creo que los protagonistas necesitan que los saquemos del prisionero en el que están. ¿Sí? O sea, Ucrania dice que no hay ninguna concesión territorial. Entonces no va a haber el final de la guerra. Rusia dice que tiene que retirarse, que Ucrania no puede decidir ni siquiera entrar en la Unión Europea. Nunca va a haber un final de la guerra. Entonces, ellos necesitan que el resto de los actores internacionales les apoyemos, no para que sigan peleándose, no para enviar tanques pesados, que en el fondo no son más que máquinas pesadas de matar, ¿ok? Pongamos las cosas claras, sino que tenemos que ayudarles para que salgan de ese enconamiento en el que están, porque no es para el conjunto de la humanidad, no es tolerable que haya un genocidio militar como el que está sucediendo en Ucrania. Entonces, por razones, sí, valóricas, que hay que combinar con las razones analíticas. Es que yo no veo ahí una ruptura tan fuerte. No. Yo, que como habrá visto usted, incluso desde el punto de vista histórico, me he hecho un artículo muy criticado por largo sobre la historia de las estrategias de seguridad en el mundo. Sin embargo, llego a este punto, recojo la información de la cantidad de vidas perdidas que supone la continuación de la guerra cada mes y cada semana, y digo, aquí hay un efecto valórico. Mis análisis están muy bien, los publico en muchos sitios, pero aquí hay un efecto valórico. Creo que la humanidad, los actores internacionales, la comunidad internacional tiene que contribuir a parar esta matazón. Y eso es valórico. Y no por eso dejó de tener análisis. Bueno, mis compañeros que siguen algunos de mis artículos se han dado cuenta de, bueno, creo que la guerra de Ucrania es también el inicio de un nuevo mundo en construcción y no sé qué más. Sí. Todo eso está muy bien en términos de análisis
académico, pero creo que hemos llegado a un punto en el que lo valórico tiene que intervenir de una manera central. Y eso, embajador, sin negar quién es el agresor y quién es el agredido, que no tiene nada que ver. El punto es no continuar esta matazón, no continuar una guerra que no conduce nada más que eso. Dentro de año y medio, ¿sí?, cuando los protagonistas del terreno ya estén cansados, entonces dialoguen y se pongan a trabajar sobre negociaciones. Claro. ¿Cuánto? ¿Medio millón de muertos más? No, hombre, no. Eso no se puede tolerar. Desde el punto de vista valórico no se puede tolerar. Eso es todo mi argumento. Gracias, Enrique. Pues yo ya para acabar, para que acabe Paquita, cerrando el acto, he de decir hay una palabra previa, ¿no? No hay ninguna, no. La revista, este número de Tiempo de Paz, como yo no recordaba, se nos ha agotado. Se nos ha agotado y hemos tenido que reeditar algunos números y hemos tenido que mandar en versión PDF, que también el profesor Vacas apelaba al romanticismo del papel, pues todavía muchos de nuestros lectores apelan a ese romanticismo y cuando se lo mandamos en PDF nos dicen que no. Por tanto, el interés que ha mostrado esta revista por dar claridad y enfoques y puntos de vista ha sido como yo no recuerdo en ningún otro tema. Entonces, muchos y muchas de las autores y autoras estáis aquí, pues aunque os lo agradecimos en el acto presencial, pues aprovechar también para agradecerlo. Un par de cosas. Hemos sacado una declaración, un manifiesto como organización junto con otras, que yo creo que también es muy interesante lo que decimos y las reacciones que ha generado. Porque hemos generado reacciones que yo no sé si estamos en el espacio correcto, pero por parte de lo que hablaríamos del espectro más de izquierdas, aquí en España, la versión Podemos, pues hemos tenido críticas de pro-Putin. Pero es que hemos tenido un montón de correos, un montón de... Hoy el propio País hace mención en una crónica, una periodista, a nuestra posición acusándonos de ser pro Estados Unidos. Es decir, que es un manifiesto que tratamos de no ser equidistantes porque no lo somos, que decimos las cosas un poco después de un año como creemos que hay que decirlas, pero desde la responsabilidad y obligación de querer ir un paso más allá. No he escuchado, es verdad que he llegado 20 minutos tarde, en el acto que tuvimos el viernes se habló de la vía Lula, ¿no? La vía de paz, una propuesta de paz que viene desde América del Sur, en la que que no se ha concretado mucho, pero lo que viene a decir es que los actores implicados no tienen que estar en la resolución pacífica. Y a mí me parece muy interesante, y nos parece muy interesante ahondar ese camino, que es muy complicado en tanto en cuanto el proceso, como aquí se ha hablado, y yo creo que es una de las conclusiones que podríamos sacar en estas 2 horas, es un proceso global y que cada vez es más global. Entonces, encontrar actores que no tienen un interés directo e indirecto en llegar a la paz, y la paz son concesiones, y esto es así, y son concesiones, y es una paz que habrá que llegar con dignidad para los países que están enfrentados, pero tendrán que pensar en hacer concesiones y pondrán pie en pared y establecerán líneas rojas, pero tendremos que llegar a ese momento como otros conflictos satisfactorios se han resuelto de esa manera. Aquí creo que también se ha hablado de la imposibilidad de la victoria militar, eso es una realidad, y lo que los 2 países o los 2 bloques que están peleando están manteniendo, quieren llegar a una posición negociadora fuerte, porque saben que más, no sé si, ojalá, yo creo que todas las que estamos aquí, más temprano que tarde, que se sienten a negociar, pero esa negociación va a venir muy determinada por las posiciones que tengan. Hoy han salido un montón de periodistas que están allí, que han estado estos días por el aniversario de la guerra, y es un común denominador de todos los periodistas que han venido y que se han instalado en Francia. Hoy he estado siguiendo mucho las redes sociales, leyendo sobre esto, que las tropas ucranianas tienen una moral altísima, que la uniformidad
que ha conseguido el conflicto respecto a los ucranianos, que en una posición muy belicosa y que el objetivo común es ganar la guerra, que les ha sorprendido que es mayor que hace un año, que el general invierno que se apelaba, ¿no? Y que incluso alguna vez hemos hablado, no está teniendo el efecto deseado que Putin hubiera querido, y que eso hace que el conflicto tenga vías o tenga toda la pinta de que se va a alargar. Nosotros en nuestro manifiesto hablábamos de una conferencia de paz, y ojalá que esa conferencia de paz, pues sabemos que a día de hoy está muy lejos, pero queremos instalar un lenguaje no belicoso, queremos empezar a instalar un lenguaje de construcción de paz, un lenguaje que hable de cultura de paz, que hable de superación de conflicto, guerra, ¿no? de esos matices, ¿no? que determinan tanto. Y creemos que, bueno, que la vía china puede ser una opción. Hay muchas cosas muy interesantes y da muchas pistas, ¿no? de cómo no, de por dónde habría que ir, pero la vía de Lula también nos parece que es algo que no deberíamos despreciar. Entonces, acabo diciendo que enhorabuena a los autores y autoras por este número. Si esto fuera una realidad digital, diría que tenéis un montón de followers y un montón de seguidores a vuestros artículos, y que mucha gente nos ha escrito como no nos ha pasado en otras ocasiones, dándonos la razón o no dándonos la razón la mayoría de las veces, pero eso quiere decir que hemos sido capaces de introducir debates a personas que han mostrado un interés en la revista que en otras ocasiones no se han tenido. Paquita, para ti y acabamos. No, bueno, no, nada, agradeceros a todos los que habéis estado, y ojalá en la siguiente conferencia que estemos, pues no hablemos de que hay muertos, sino que por el contrario, bueno, pues que se esté reconstruyendo la desgracia que ha hecho el agresor de los monumentos y en los edificios, y que efectivamente no haya muertos porque haya alguna posibilidad de acuerdo, ¿no? Yo espero que eso sea así, lo quiero que sea así, no sé si va a ser, pero quiero que eso sea así. Bueno, y agradeceros a todas y a todos los que habéis participado, porque hemos estado pues prácticamente casi 2 horas, o sea, lo cual es mucho para una conferencia de este tipo. Y no sé si hay alguien que quiere decir algo más, si no, daríamos por terminado esto y esperemos seguir, bueno, con esperanza de que esto tenga un cambio rápido y que se solucione y que efectivamente no haya muertos, está claro, ni muertos, ni heridos, ni destrucción. Bueno, pues bye bye. Muchas gracias a todos por la oportunidad también. Gracias. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Adiós, gracias. Gracias, un abrazo.